Definición de arritmia. Arritmia es cualquier tipo de variación del ritmo normal del latido cardíaco. Puede manifestarse por una anomalía de la frecuencia, de la regularidad, localización, origen del impulso o de la secuencia de la activación. El término también comprende los ritmos anormales, regulares e irregulares, así como también la pérdida del ritmo. Definición de antiarrítmico. Antiarrítmico es un agente que impide o alivia molestias cardíacas. Es una sustancia farmacológica empleada para la prevención y el control de las arritmias cardíacas. Son un grupo de medicamentos que se usa para suprimir o prevenir las alteraciones del ritmo cardíaco a concentraciones en la que no ejercen efectos adversos sobre la propagación normal del latido cardíaco. Este medicamento tiene la propiedad de modificar la actividad eléctrica del corazón con el fin de normalizar el ritmo cardíaco. Conceptual de los antiarrítmicos. Según la clasificación de Bowen, se clasifica en 4 clases principales. La primera es la clase 1, bloqueantes de canales de sodio, que se subdivide en 3 grupos. El primero es el grupo 1A con sus medicamentos quinidina, procainamidina y disopiramida. El grupo 1B, la lidocaína, la mexiletraína, la tocainidina y la fenitonina. En el grupo 1C tenemos la flecainidina, encanidina y la propanolona. Para la clase 2, bloqueadores de receptores beta-adrenérgicos, tenemos el propanolol, el metoprolol, el atenolol, el esmolol, el bisoprolol y el pindolol. En la clase 3, antagonistas de canales de potasio, tenemos la amidorona, el tisolato de vitrol, la drodadenol de bencalal y el sotalol. Y en la clase 4, antagonistas de canales de calcio, tenemos el verapamil. Acciones farmacológicas generales de los antiarrítmicos. Una de ellas es que bloquean los canales de calcio que retardan la conducción eléctrica del corazón. Bueno, en sí esto lo que hacen es que actúan impidiendo que el calcio ingrese a la célula del corazón y de las arterias, ya que debido a la presencia de este calcio, tanto en el corazón como en las arterias, lo que produce es que se contraigan. Bloquean los impulsos que pueden producir un ritmo cardíaco irregular y obstaculizan la influencia de hormonas como la adrenalina en las células del corazón. Al hacerlo también reducen la presión arterial. La adrenalina es la encargada de la contracción y vasoconstricción del corazón. Al disminuir la entrada de esta hormona al sistema eléctrico del corazón, va a disminuir también el potencial de acción del mismo. También actúa retardando los impulsos eléctricos, bloqueando los canales de potasio del corazón. Bueno, esto lo que quiere decir es que impide la entrada de calcio a las células del corazón. Por lo tanto, va a disminuir el potencial de acción y se va a dar un mayor estado de reposo entre la contracción y de relajación del corazón. Mecanismo de acción de antiarrítmicos clase 2, bloqueadores beta-adrenérgicos. El medicamento ingresa por vía oral o parenteral, por ende su absorción es intestinal gradual o inmediata. La afinidad del medicamento es en el sistema eléctrico del corazón y sitios anatómicos donde se encuentra el receptor beta, como el miocardio, vasos sanguíneos, células justaglomerulares. Las acciones farmacológicas en el miocardio disminuye la contractibilidad. En los vasos sanguíneos aumenta el diámetro, teniendo una vasodilatación. Las células justaglomerulares disminuye la síntesis de renina. También deprimen la fase 4 de despolarización. Esto quiere decir que aumenta el estado de reposo del corazón. Producen un bloqueo cardíaco del adenosín monofosfato cíclico, produciendo una disminución de las corrientes de sodio y calcio, obteniendo como efecto terapéutico control del ritmo cardíaco y la presión arterial. Aspectos farmacocinéticos de los antiarrítmicos. Un aspecto general de los antiarrítmicos es el proceso por el cual el fármaco es sometido hacia el organismo. La farmacocinética de los antiarrítmicos tiene 4 etapas o procesos generales, que son la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Empezando con la absorción de los antiarrítmicos, es que inicia su efecto de 6 minutos a 40 minutos. Tiene una vida media entre 6 a 12 horas. Tiene una unión a proteínas plasmáticas entre 60 al 80% y una duración del efecto de 12 horas. Pasamos a lo que es la distribución. Estos llegan al corazón, específicamente al miocardio y las arterias, al centro de control vasomotor, al intestino delgado, al hígado, a los riñones, a los huesos y a los músculos estriados. Pasamos a lo que es el metabolismo. La mayoría de los fármacos se metabolizan en un 80% en el hígado, en el intestino delgado en un 10% y más o menos en el riñón en un 10%. Y por último hablamos lo que es la excreción, que es la eliminación de los restos del fármaco. Se dice que
el 80% del fármaco se elimina a través de la diuresis y un 20% a través de las heces fecales. Indicaciones de los antiarrítmicos. Estos se utilizan para tratar alteraciones del ritmo cardíaco, arritmias y síntomas relacionados con estos. 1. Es útil en arritmias supraventriculares. La taquicardia supraventricular aparece cuando se interrumpe el impulso eléctrico normal del corazón. Se da en la parte superior de los ventrículos, es decir, en las aurículas y en el nodo auriculoventricular. 2. Ayuda en el control de las respuestas ventriculares durante el flúter. El flúter auricular es una arritmia rápida, es decir, una taquiarritmia que se origina en las aurículas. ¿Qué es lo que pasa? El impulso eléctrico normal, en vez de seguir su circuito normal de aurículas a ventrículas, hace un circuito y alrededor llega de la válvula tricúspide, provocando así que el ventrículo se contraiga de manera ineficaz y haya un ritmo regular. Y por último, 3, principalmente en el tratamiento de fibrilación auricular. Este es un tipo de arritmia ocasionalmente rápida, donde las aurículas no laten de manera coordinada con los ventrículos y suele provocar una deficiencia de irrigación sanguínea. Mentefacto de los efectos adversos de los antiarrítmicos. Estas son alteraciones que se pueden presentar o no después de la administración de un medicamento. Son diferentes a las indicaciones, contraindicaciones, acciones farmacológicas y efecto terapéutico. Estos radican en los siguientes sistemas. Tenemos el sistema urinario, que está la retención urinaria, sistema cardiovascular, taquicardia, depresión de la contracción miocárdica, el sistema nervioso central, nistagmos, mareos, confusión, sistema respiratorio, exacerbar broncoespasmo. Contraindicaciones de los antiarrítmicos. Tenemos el choque cardiogénico, también conocido como el choque cardíaco. Ocurre cuando el corazón no bombea suficiente sangre ni oxígeno al cerebro ni a varios órganos vitales. Hipersensibilidad al fármaco. Es una reacción inmunitaria que tiene nuestro organismo después de que el fármaco ingresa a nuestro cuerpo. Tenemos también el bloqueo cardíaco auroventricular. Es una interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos procedentes de la aurícula hacia los ventrículos. En las interacciones farmacológicas de los antiarrítmicos tenemos la disopiramida, que pertenece al grupo 1 de analgésicos locales, con el verapamilo, que pertenece al grupo 4 de los antagonistas de los canales de calcio. Estos producen efectos inotrópicos aditivos y en los cuidados de enfermería se recomienda administrar con precaución en casos de insuficiencia cardíaca y de insuficiencia renal hepática grave. Tenemos el esmolol, que pertenece al grupo 2 bloqueadores beta-adrenérgicos, y este, al estar en contacto con las insulinas o los hipoglucemiantes, hace un aumento de la frecuencia del pulso y de la presión arterial. Se recomienda en los cuidados de enfermería tener un control sobre la frecuencia del pulso y de la tensión arterial, notificando cualquier cambio significativo. Y por último tenemos el sotalol, que también pertenece al grupo 2 bloqueadores beta-adrenérgicos, y este, al estar en contacto con otros antiarrítmicos, genera efectos aditivos. En los cuidados de enfermería se recomienda hacer un control de la presión arterial antes, durante y después del tratamiento, y también verificar presencia de edemas en la piel o sequedad en las mucosas para verificar el grado de hidratación. A continuación voy a hablar acerca de algunos medicamentos antiarrítmicos, los cuales son: empezamos con la quiniadina. Su grupo químico es un antiarrítmico clase 1A bloqueador de canal de sodio. Su presentación viene en caja por 10 blister y en tableta de 200 miligramos. Su forma farmacéutica es sólida y en tabletas. Continuamos con el esmodol. Su grupo químico es un antiarrítmico clase 2 bloqueador de los receptores beta-adrenérgicos. Viene en una presentación de ampolla de 250 miligramos por mililitro. Su forma farmacéutica es líquida y inyectable. Tenemos a la amiodarona. Su grupo químico es un antiarrítmico clase 3 bloqueador de los canales de potasio. Su presentación viene en caja por 10 blister, en tableta de 200 miligramos, en ampolla de 150 miligramos por 3 mililitros. Su forma farmacéutica es sólido, en tabletas, comprimidos, tabletas, renaudada y líquida, viene en ampolla.